Vamos al punto siguiente, lo que es el Consejo de Gobierno. ¿Cómo sería? El Poder Ejecutivo. Pues aquí, por lo que se ha explicado, forzosamente tendría que regirse la acción de gobierno por lo que es los principios de la administración descentralizada. La provincia de León lo exige por su tamaño. Javier Callado ha dado razones poderosas para que se tenga en cuenta lo que es esa superficie. Es la 7ª provincia de España por extensión y, por tanto, tiene que haber forzosamente más de un centro que preste servicios públicos a los ciudadanos, más de un centro de decisión. Serían las 2 ciudades, León y Ponferrada. Un distrito, como él ha dicho, no es más que una ciudad que gana protagonismo, que gana importancia en la gestión y administración de un territorio. No implica crear más instituciones nuevas ni más organismos. Y este planteamiento de la administración descentralizada, para que vean que tiene una lógica, sería absurdo plantearlo en La Rioja, porque es muy pequeña, o incluso en Cantabria. Pero estamos hablando de la provincia de León, grande, en tamaño y por tanto exige administración descentralizada, con una idea también clave. En este momento ayudaría a esa gestión descentralizada del territorio las telecomunicaciones. Hoy no cabe duda, lo ha dicho, estamos en el siglo XXI. Y el avance que han tenido las tecnologías de la información y de la comunicación permiten o hacen posible que no sea necesario concentrar en una sola ciudad todo el aparato administrativo de un territorio. La administración digital del territorio hoy es posible hacerla de una manera muy satisfactoria. En base a ese principio de administración descentralizada, entendemos que el presidente de la comunidad autónoma tendría que estar en León, pero el vicepresidente, en lo que sería su mano derecha, por así decirlo, estaría en la segunda ciudad de referencia, en Ponferrada. Ese vicepresidente sería uno de los consejeros autonómicos que se pondría en Ponferrada, en la ciudad berciana. ¿Cuántas consejerías serían necesarias? Hemos estudiado el número de consejerías de las 4 autonomías uniprovinciales, de La Rioja, Cantabria, Asturias y Murcia. Y llegamos a la conclusión que con 9 sería suficiente. Ahí entraría toda la acción de gobierno. Presidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Obras Públicas o Transportes, Agricultura, Cultura y Turismo. Suficiente. Con 9 consejerías, perfectamente se puede llevar a cabo una acción de gobierno en este territorio. Y ajustándonos al principio de la administración descentralizada, 6 estarían en León y 3 en Ponferrada. Con una idea muy clara. Las consejerías que se ubicaran en Ponferrada, pues han de tener presente que el ámbito de decisión de todas las consejerías, lo de Ponferrada por supuesto también, deciden sobre todo el territorio. Soy más claro. Si en Ponferrada se pone, es un supuesto, la Consejería de Obras Públicas de Transportes resolvería problemas de carreteras del Bierzo, de la Ciana, de la Cabrera, pero también del Páramo, de la Montaña de Leaño, de Sagún y de Bavia. El ámbito competencial, la decisión de las consejerías, tanto de las de León como las de Ponferrada, es todo el perímetro provincial, todo el perímetro autonómico. Esa es la idea. A eso ayudan las telecomunicaciones, o ayudarían las telecomunicaciones. Bien, vamos al punto siguiente. El presupuesto. Estamos en la mitad del informe. Toca abordar la cuestión de los números. Aquí forzosamente tengo que explicar, aunque sea de manera breve, cómo se financian las comunidades autónomas en nuestro país, en España. 2 ideas muy elementales. Como seguramente saben, en nuestro país no se aplica un único modelo de financiación autonómica. Hay 2, muy distintos. El modelo de régimen común se aplica en 15 de las 17 comunidades autónomas, todas menos el País Vasco y Navarra, y el modelo de régimen foral, de financiación foral, que se aplica en estas 2 últimas, el País Vasco y Navarra. La comunidad autónoma de León estaría en el régimen común. Y segunda idea. Básicamente, miren, la variable, el concepto que justifica los fondos que tiene que llegar a una comunidad autónoma es la población, el número de habitantes. El razonamiento de la financiación autonómica es muy sencillo. Se expone de la siguiente manera. Dice, a mayor población, mayores son los servicios públicos que hay que prestar a esa población. Y, por tanto, mayores son los fondos que ese territorio, esa comunidad autónoma, tiene que recibir para financiar esos servicios públicos. La sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras de transporte, los equipamientos culturales. Es básicamente el número de habitantes el que justifica el dinero, para entendernos, los recursos que llegan a una comunidad autónoma. De manera esquemática, para que lo puedan entender, me haría falta esta explicación, es como aparece en pantalla. Los ingresos de una comunidad autónoma, totales, tienen un doble origen, una doble procedencia. Está un primer bloque de fondos, que se denomina Ingresos Ley 2009,
porque la ley 2009 es la que en este momento determina cómo se financian las comunidades autónomas en nuestro país, y un segundo bloque de fondos que tiene esa denominación, otros ingresos. Otros ingresos, aquí. Brevemente, para que se haga una idea de qué tipo de fondos son. En el primero, ingresos de 2009, ¿qué tipo de recursos entran por esa vía? Básicamente es la recaudación de impuestos que el gobierno central, Madrid, cede a las comunidades autónomas para financiar su funcionamiento, más unos fondos de solidaridad interterritorial que financian el propio gobierno central y las 3 comunidades autónomas más ricas, Madrid, Cataluña y Baleares. Es ese tipo de recursos. Y en el segundo, el que tiene por nombre otros ingresos, ya no son unos fondos que estén vinculados de manera tan clara a la recaudación de impuestos. Son otro tipo de recursos. Aquí entrarían las ayudas que vienen de la Unión Europea, que es una cifra de dinero muy importante. Lo que es la política agrícola común, la PAC, los fondos de Next Generation, que escucharán seguramente en este momento, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ese tipo de fondos europeos llegan por el segundo bloque. Entra también por esta vía el Fondo de Compensación Interterritorial, los fondos por convenios de inversión que pueden realizar las comunidades autónomas con los distintos ministerios y los fondos que pueden obtener una autonomía por su endeudamiento. Básicamente ese es el tipo de recursos. La suma de los dos es el ingreso total. Yo aquí voy a explicar cifras de presupuesto de 4 años. Año 2021, uno cercano en el tiempo, y haré una referencia más breve a años actuales, 2023, 2024, incluso 2025. Pues bien, con este esquema partimos de lo que es año 2021, para situarnos, de Castilla y León. En este momento la provincia de León está en ese marco territorial, en ese marco administrativo. Son los datos oficiales. Ese es el presupuesto que manejó Castilla y León, 12.922 millones de euros en ese año, explicado por la doble procedencia. Ingreso de 2009, casi 8.000 millones de euros, esa recaudación de impuestos que el gobierno central cede a las autonomías, y por otros ingresos, ayuda de la Unión Europea, endeudamiento, Fondo Interterritorial, 5.003. Esas cifras salen de un informe anual que elabora el Ministerio de Hacienda, que es de consulta pública, eso que yo tengo a la mano. Son, por tanto, datos absolutamente fiables, datos oficiales. Bien, pues profundizando un poco más, fíjense, del primer bloque de fondos, ingresos de 2009, el sistema de financiación autonómica de régimen común reparte el dinero entre las autonomías en base a la población, lo que les decía al principio. El número de habitantes es claro. Pero la ley 2009, con el fin de afinar lo más posible cuánto dinero tiene que dar a las autonomías, creó el concepto de población ajustada. A ver, no es un concepto difícil de entender. La población ajustada básicamente es la población total de un territorio que se corrige, que se ajusta por la edad de sus habitantes y por las características geográficas del territorio en el que viven esos habitantes. Me explico. La población ajustada coge la población total y clasifica el número de habitantes por franjas de edad. De 0 a 4 años, de 5 a 14 años y así sucesivamente. ¿Con qué idea? Determinar si predomina una población joven o una población más bien envejecida. Eso es clave para el gasto en sanidad, para recibir los fondos que permitan financiar la sanidad. Una población envejecida, entrada en años, va a ir unas veces a consulta médica y al contrario, una población joven va a ser menos usuaria de los servicios sanitarios. Población ajustada clasifica o tiene en cuenta el número de habitantes entre 0 y 16 años. ¿Por qué? Porque es la población en edad escolar obligatoria. El número de chavales que va a la escuela y al instituto. Y eso va a determinar el gasto en educación. La población ajustada coge a la población mayor de 65 años, la edad de la jubilación, que marca el envejecimiento. Y a las personas que empiezan a no valerse por sí mismas, el gasto social en dependencia. Y según sea el número de habitantes en esa franja de edad, la comunidad autónoma recibe más o menos fondos. Y por último, la población ajustada tiene en cuenta características geográficas del territorio en el que viven esos habitantes. El primero, la superficie, el tamaño. Si el territorio es más grande, lógicamente pues lo llevan a las carreteras. Construir y mantener carreteras en la provincia de León no cuesta lo mismo que en La Rioja, que es muchísimo más pequeño. Entonces está justificado por ley que la extensión del territorio justifique fondos que llegan a una convención. Y por último, considera la dispersión de la población, que es otro factor clave. A ver, es fácil de entender que de cara a prestar servicios públicos no tiene el mismo coste o prestarlos esos servicios públicos a una población que está muy concentrada, que vive en pocas ciudades, en pocos ayuntamientos,
en pocos municipios, como los tienes casi todos en pocos asentamientos de población, ahí es más barato prestar servicios públicos. Y al contrario, si la población está muy dispersa, muy repartida en el territorio, es más caro prestar servicios públicos. Médico, maestro, servicios sociales, carreteras. Ese aspecto también se tiene en cuenta. Todo eso es básicamente la población ajustada. A los datos. Año 2021. El primer cálculo que se hace es precisamente relativo a la demografía de la población e implica calcular cuánto representa la provincia de León. En ese año 2021 éramos más habitantes, 451.000, con respecto a la población de Castilla y León, la comunidad autónoma de la que forma parte, 2.383.000. Es el 19%. Esa cifra es importante, nos tenemos que quedar con ella. Si este valor numérico considera, lo que decíamos en la provincia ajustada, que la provincia de León es la segunda en número de habitantes, éramos la primera hasta 2002, que nos pasó la provincia de Valladolid, que la provincia de León es la que tiene mayor población mayor de 65 años. Está justificado por ley que reciba más fondos que las otras 8 provincias de la comunidad autónoma porque su población está muy envejecida. Que es la segunda provincia en población en edad escolar. Número de habitantes entre 0 y 16 años. Tiene que recibir más fondos que otras provincias de la comunidad autónoma para su gasto en educación. Que es la provincia más grande en extensión de las 9 para sus carreteras. Justificado que reciba más dinero que las otras 8. Y es la provincia que tiene su población más dispersa. Para que se hagan una idea, esos 451.000 habitantes vivimos en 1.402 núcleos de población. La provincia de Valladolid, por contraste, que son más habitantes que nosotros, unos 520.000, viven en 272 núcleos de población. Ahí tiene una diferencia. Es una población en Valladolid más concentrada, más barato prestar servicios públicos, y por el contraste León, en 1.402 es más caro prestar servicios públicos. Entonces, es por normativa de financiación territorial el que recibamos más recursos que otras provincias que no tienen estas cualidades. Bien, entonces, vamos al punto siguiente. Se quedó. A ver si pasamos. Pasamos, señor, a ver, manual. Sí. Pasamos al punto siguiente. Como apellido Marisol. Joder. Berzosa. ¿Tú irías detrás de Aparicio? ¿Pero para decir qué? ¿Lo que tú quieras? Ahora, No entro. Entonces castigo yo más por unir a la mesa. sí, eso es. Quita la pantalla. Ahora, fíjense, no pierdan la atención. Voy terminando. El primer bloque de fondos, ingresos del 2009. A la Comunidad Autónoma de Castilla y León se le entregaron 7.919 millones de euros por su población ajustada. Si yo quiero saber los millones de euros que le corresponderían a la provincia de León de ese primer bloque de recursos, ¿qué tendría que hacer? Coger lo que representa la población ajustada de León con respecto a Castilla y León, que era el 19%. Multiplicaría ese 19%, que es la población ajustada de León con respecto al conjunto de Castilla y León, y la multiplicación me daría el valor de unos 1.500 millones de euros. De esos 7.919 nos corresponderían 1.503. El dato exacto. El segundo bloque de fondos, lo que eran otros ingresos, los 5.000 millones, 5.003. Estos fondos ya no llegan a la comunidad autónoma de Castilla y León y de las comunidades autónomas en base tanto a la población ajustada. Esto es una cifra de dinero que le llega a Castilla y León a repartir entre las 9 provincias de la comunidad. Entonces, para saber el importe de ese total que le correspondería a la provincia de León, ¿qué tendría que hacer? 5.003, la novena parte. Entre 9 nos corresponderían 556. Son fondos cuya recepción no está tan vinculada a la población ajustada. Llega ese montante a la comunidad autónoma y a repartir entre las 9 provincias, pues 556. Ya lo tiene. El presupuesto. Sería la suma de los dos orígenes por ingreso de ley 2009, 1.513.
por otros ingresos, 556. Año 2021, la provincia de León tendría que manejar 2.069 millones de euros. ¿Correcto? Voy a recordarles ahora cuánto era el presupuesto total de la Junta de Castilla y León en ese año. 12.922. De 12.922, objetivamente, nos tiene que llegar 2.069. Y ahora, aquí fíjense, reclamaría toda su atención. La Junta de Castilla y León, cuando presenta los presupuestos, comunica. Este ojo es un documento oficial que sale de los presupuestos de la Junta de Castilla y León del año 2021. Para que se hagan una idea, los presupuestos de la Junta de Castilla y León son 20 tomos, son más de 7.000 páginas. Yo voy a coger las páginas que en este momento me hacen falta para saber cuánto de los 12.922 asigna la Junta a la provincia de León. Busco la hoja, insisto, esto es un documento oficial, tienen que ser 2.069. La hoja nos dice que nos asigna 1.209. Esto nos llamó poderosísimamente la atención, porque hay una diferencia muy notable entre lo que tendría que ser algo más de 2.000 millones y lo que es. Hay casi 800 millones de euros de diferencia que tendríamos que recibir y no recibimos. Fíjense, las reflexiones hay que hacer en voz alta, entiendo. Si no fuera una comunidad autónoma, manejaría los 2.069, le llegarían directamente. ¿Correcto? Hasta ahí. Y hago la siguiente reflexión. ¿Cuánto mejoraría nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, la atención a los pueblos, las carreteras, el impulso a la actividad empresarial, el empleo, la promoción turística y un largo etcétera? Si nos llegaran los millones de euros, que nos corresponden, los 2.069, estamos recibiendo 1.290. Este es un dato, entiendo, que debe de ser conocido por los ciudadanos y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Recapitulemos. Miren, los 1.290 millones de euros que se nos asignan es lo que los economistas llamamos que es una cifra asimilable a un mínimo vital. O sea, es la dotación presupuestaria que nos permite sobrevivir, subsistir, y de una manera más bien precaria, el ir funcionando, más mal que bien, el ir tirando, pero no es la cifra de presupuesto, los 1.290, que nos da el desarrollo económico. Porque la cifra que nos da el desarrollo económico, ¿cuál sería? Los 2.069 que nos corresponden, que no nos llegan. Esto se lo he explicado para el año 2021. Si van hacia el año 2020 o hacia el año 2022, el diagnóstico es el mismo, no cambia nada. Hay una infrafinanciación permanente, no pequeña, de la provincia de León por estar en el marco autonómico que conocemos. ¿De acuerdo? Y otra idea muy importante. Miren, este análisis de cifras me permite afirmar que crear la autonomía leonesa no tendría mayor coste financiero para el Estado, por extraño que pueda parecer. Este análisis de cifras me permite hacer esta afirmación. Crear la comunidad autónoma de León no tendría mayor coste financiero para el Estado. Y voy a explicar por qué. Porque fíjense, los 2.069, que es el presupuesto que permitiría financiar una autonomía leonesa, lo que nos corresponde por normativa de financiación territorial, ese dinero ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? Del presupuesto de la Junta de Castilla y León de los 12.922. O sea, los 2.069 provendrían, nos llegarían de una cantidad de dinero que ya se maneja, que ya existe. El problema es que no nos llega, una cuantía relevante. Si fuéramos comunidad autónoma, los 2.069 se nos ingresaría sin mayor tipo de impedimento. Y eso bien permitiría financiar una autonomía leonesa. O sea, estamos funcionando precariamente con 1.290, pues fíjense, tienen casi 800 millones de euros más, que comentábamos antes, para ir a un nivel de bienestar, de desarrollo bastante más desahogado del que en este momento tenemos. Hago referencia a los últimos 3 años, una vez que hemos visto cómo es. Antes, creo que es también aleccionador, fíjense, para que el diagnóstico no es equivocado, la enseñanza del análisis comparado, año 2021, La Rioja. La Rioja, que es la provincia de Logroño, no nos olvidemos. Documento oficial, Ministerio de Hacienda, igual que cogí para Castilla y León, a La Rioja. Ahí aparece la población que tiene La Rioja en 2021, incluso más, 319.000. Ese es el presupuesto que manejó la comunidad autónoma de La Rioja, la provincia de Logroño, aquí. Pues por contraste, voy a asociar ideas.
La provincia de León en el año 2021 vimos que éramos 451.000 habitantes, se nos asignaban 1.290 y no puede ser, porque la provincia de León en 2021 tiene casi 132.000 habitantes más que La Rioja. Y es la población la variable clave para justificar el dinero que llega a un territorio. No puede ser que la provincia de León, con casi, repito, 132.000 habitantes más que Logroño, que La Rioja, maneje 600 euros menos de presupuestos. Ahí te das cuenta de cómo hay un agravio, un perjuicio financiero más que notable. No hay que ser un experto en financiación autonómica, sencillamente manejar unos documentos oficiales y hacer una sencilla comparativa.